Minuto 1, gracias por acompañarnos aquí, como todas las noches, a las 9 de la noche en C5N. Vamos a estar hasta las 10 con un programa picantísimo. Atención, agárrense, en serio, les digo, les anticipo, un programa como siempre, con el debate, con la información del día, pero con especial hincapié en información exclusiva que tenemos para ofrecerle esta noche. Estamos con Mariano Hamilton, mi nuevo amigo y compañero, y vamos a estar debatiendo sobre los temas de más estricta actualidad. Les vamos a proponer hoy que nos acompañen con un hashtag, como hacemos todas las noches. El de hoy tiene que ver con nuestro invitado principal, que es Jorge Alperín. Esta mañana le tocó en Radio Nacional atravesar una situación complicada, Radio Nacional donde trabajaba. Y bueno, independientemente de eso, se suma a otros episodios que planteamos nosotros pueden llegar a formar parte de una persecución ideológica. Así que el hashtag de hoy es no a la persecución ideológica y les proponemos arrancar con este debate viendo estas breves imágenes. Ahora explico que los contratos no hicieron el recorrido institucional. Entonces, sí, como no, eso no es verdad. Entonces hay un ámbito para ver si lo hicieron o no lo hicieron, que es la justicia. Se firmaron contratos cuando ya se sabía que iba a haber un cambio de gestión, dejaron armada toda una programación y después tienen que dar va a aparecer una serie de pasos institucionales hasta volver a la radio ese contrato. Lo que sucedió es que los abogados dicen no se perfeccionaron, es decir, no cumplieron estos pasos, se firmaron, pero después no cumplieron los pasos siguientes con otros pasos administrativos que tendrían que haber cumplido. Teníamos que empezar hoy nuestros programas para los cuales habíamos sido contratados. Nadie nos notificó, ni telefónica, ni por mail, menos personalmente, sobre una resolución que colgaron en la página web de la radio que daba por anulados supuestamente los contratos firmados. ¿Vos suscribís lo que dice el ministro Lombardi de que somos violentos, mesiánicos, que le robamos a la gente? ¿Vos sostenés lo mismo? ¿Vos pensás igual? Yo lo que creo es que, por ejemplo, vos, Jorge, en Twitter, revisamos el Twitter, me agrediste. En Twitter, revisamos el Twitter, me agrediste. Hoy es 1 de febrero y si yo no sé que no estoy en la programación de Radio Nacional, vengo a hacer mi programa. Porque ¿cómo saberlo? O sea, el ámbito de la justicia es previo al momento en que empieza a ejecutarse el contrato. Yo te pregunto a vos como periodista, ¿qué pensás de que en este momento más de 20 periodistas estén siendo, y nos solidarizamos además con todos los contratos, porque no somos los únicos contratos que dieron de baja aquí en Radio Nacional, hay despidos masivos en la radio? La verdad es que para Cintia García o Roberto Caballero o Jorge Alperín o Luciano Valente, Nora Beiras, todos los que vinieron también con otra gente que era parte de la manifestación, yo recibí a todos, más allá de aplaudidores y risas y todo lo demás, tratando de generar más que una discusión, una comunicación, una conversación con la abogada explicándoles esta situación. Pero la realidad es que, como siempre, se descontextualizan las cosas. A mí me han despedido en otras ocasiones por razones ideológicas de Radio Mitre y del Canal de la Ciudad cuando asumió Mauricio Macri. Realmente no están dando razones, por un lado, y encima de despedirnos, de dejarnos en la calle, están victimizándonos doblemente porque encima nos difaman. Dicen que somos una amenaza para la libertad de expresión. Nos ponen en un lugar horrible, o sea, doblemente nos están golpeando. ¿Cómo no vamos a reivindicar la posibilidad de cambiar, de mejorar año tras año? Ustedes vieron que a veces se usa como argumento que algunos no fueron notificados. Acá fueron todos notificados. Es una directa mentira de parte de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, como quedó en evidencia en esta reunión. Hay periodistas nuevos, colegas tuyos, gente que se queda. Pero no está explicado, y cada vez que intentás explicarlo, explicás menos, por qué, en qué consiste la superioridad del profesionalismo y de la calidad de los nuevos respecto de los viejos. Hay gente que se queda. Acá no hubo un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no lo vieron en la cara previamente? ¿Por qué no sé de qué lista negra hablas. María Soler renunció denunciando que había una policía ideológica dentro de la radio
y que había listas negras. María Sedone, que hablé el viernes y yo te... En teoría soy la nueva directora. Vos me estás dando por hecho que hay una lista negra y no la hay. Lamento que empiece este modo de gestión. Bueno. Te deseo lo mejor. Gracias, yo también. Listas negras, censura, persecución, discriminación ideológica es lo peor que le puedes hacer a la profesión periodística y a la democracia de todos los argentinos. Los macristas como vos y los que no somos macristas. Jorge Alperín es un respetado periodista, trabajó en La Razón, trabajó en Clarín, trabajó en Radio Mitre, y la primera pregunta que te tengo que hacer, Jorge, buenas noches, es... ¿Cómo te va? ¿La agrediste a Ana Gershenson? No, en absoluto. Primero, el blooper que surgió, revisamos tus Twitter. Digo, eso sirve para entender que las razones que alegan para despedir gente no son las verdaderas. Yo le mandé un Twitter hace unos días a ella, porque ella acababa de declarar en Radio Nacional que no tenían por qué comunicar los despidos porque eran contratos vencidos. Entonces yo, que creo que más allá de lo que le puedan aconsejar los abogados, creo que tiene que haber una ética en las relaciones de trabajo, le mandé un Twitter diciendo cómo te hubieras sentido vos si te hubieran echado de Clarín sin avisarte. Y a continuación, el Twitter tiene apenas 140 caracteres, solo entró, aparte de eso, le puse contratos vencidos, como dijo ella, como pregunta, joda. Yo trabajo en Radio Nacional hace 8 años. Si alguien piensa que eso es una agresión, me parece absurdo, realmente. Aún si pensáramos que es una agresión, me parece ridículo pensarlo, pero si lo pensáramos, quiere decir que me están echando porque ella consideró agresivo un Twitter. ¿Cuál es el argumento? Ahora vamos a entrar en este debate, Jorge, porque es justamente lo que queremos tratar de desentrañar. Primero, reiterar lo que ya dijo el ministro Lombardi cuando vino aquí 10 días atrás. Ana Gershenson también es una colega respetada, viene de trabajar en Clarín, actualmente escribe en el diario El Cronista Comercial y conduce un programa en FM Blue. Este episodio, como le marcaban varios de los despedidos de la actual gestión de Radio Nacional, marca un inicio complicado para su gestión allí. Tenemos para debatir esta noche a varios de nuestros habituales invitados, todas las voces, como siempre dice Gustavo Silvestre. Tenemos a Juan Pablo Arenaza, él es del PRO, legislador porteño. Tenemos también al Vasco Amondarain, hombre del Frente Renovador, y también, por supuesto, diputado provincial. Alberto De Facio, hombre del ciolismo, dirigente del PJ, y Hugo Cachorro Godoy, el referente de ATE Nacional, secretario general de ATE Nacional, con quien en adelante vamos a hablar también el tema despidos en el Estado. Ahora, Juan Pablo, acabas de ver las imágenes. Sí. ¿Hay discriminación ideológica en el despido? En primer lugar, persecución ideológica no existe de ninguna manera. En todo caso, existió en algún momento cuando ponían fotos de periodistas para que los nenitos vayan y lo escupan, como ocurrió en la Plaza de Mayo, y cuando muchos funcionarios se reían y avalaban eso. Algo deleznable. Sí. Bueno, y muchos... Yo no opino sobre los periodistas. Nunca voy a decir de un periodista... Los periodistas hacen su trabajo, yo hablo con todos los periodistas, voy a todos los canales, pueden preguntar, yo no tengo ningún problema con nadie. Yo no opino sobre lo que dicen los periodistas. Para mí la libertad de expresión es fundamental. Hablen lo que digan. En todo caso, puedo hablar con alguno y decir, mira, esto te confundiste, esto no. Pero hablar de persecución ideológica me parece absurdo. ¿Y por lo menos de prolijidad? Bueno, en todo caso... porque si una persona es discontinuada de su trabajo, lo mínimo que merece es un telegrama de despido o un aviso. No, lo que está ocurriendo en la Argentina, que es nuevo, eso sí es nuevo, lo que está ocurriendo es que cuando una gestión terminaba, era normal que haya ciertos cambios. Lo que está ocurriendo es la construcción de un relato, como veníamos de un relato anterior, diciendo que están echando una cantidad de gente del Estado, cosa que es mentira, diciendo que hay persecución ideológica cuando hay un cambio de programación, cuando es normal, cuando ocurrió en todos los gobiernos. Todos los cambios de gobierno, en todo caso, te puede gustar o no el modelo que tenemos. A mí, el modelo al que yo aspiro es un modelo como la televisión española, como la BBC en Inglaterra, que tiene que ver con una gestión de Estado y creo que es el modelo que tenemos que implementar. Pero que hay cambio de programación en Radio Nacional, en el canal del Estado, cada vez que un gobierno cambia, hay. ¿Es así, Jorge? Me parece ridículo desde siempre. ¿Me permite? Usted dice que no nos echan por kirchneristas críticos. Usted dice, fíjese quiénes somos los que somos separados de la radio,
y después juzga que no nos echan por kirchneristas críticos. Hay un Dígame cambio de entonces qué tenemos en común para ser echados. Porque hemos llevado esa radio nacional, la radio pública, a un nivel de audiencia como no tuvo en décadas. Y entonces llegan las nuevas autoridades y dicen, no me interesa, desarmo un elenco que me está dando una audiencia competitiva, incluso con las radios privadas, y nada, porque me gusta, por un gusto estético. Pero que hay un cambio, yo estoy equivocado cuando digo que se termina una gestión, hay un cambio de programación en Radio Nacional, en el Canal 7. Existe siempre, cuando asumió Alfonsín, cuando subió Menem, cuando subió Kirchner, cuando subió De la Rúa, siempre hay un cambio en las estructuras del Estado. Eso es normal, eso no es persecución ideológica. Después existe la negociación de ustedes, y eso tiene que ver con la negociación de ustedes. Pero es normal que haya un cambio de programación en Radio Nacional. No solo nos están echando, sino que nos están difamando. Están dando a conocer cifras de contratos que no son reales, no las explican, mienten, además, están diciendo que nosotros somos una amenaza para la libertad de expresión, están dándonos toda una serie de cosas. A mí me han echado ya, a fin de 2007, de Radio Mitre, por razones ideológicas, y del Canal de la Ciudad cuando asumió Mauricio Macri. Me echaron de los dos. Pero no me persiguieron en ese momento. Ahora es despido con persecución. Cuando están diciendo esas cosas de nosotros, ¿cómo lo llamaría usted cuando están diciendo cosas terribles de la gente a la que están despidiendo? ¿Cómo lo llama si no es persecución? Yo no juzgo a las personas por el ingreso que tienen si ese ingreso se lo ganan bien. Yo no juzgo a las personas por el auto que tienen y por dónde se van de vacaciones. Si vos te ganaste la plata, te querés ir a Punta del Este, a Miami o al Congo, es un problema tuyo. Si vos querés tener un Mercedes-Benz o el que sea, si vos te ganás la plata honradamente, el contrato que a vos te dieron y es justo, tendrá que ver con lo que resulta del mercado. Yo no juzgo eso. Las personas que juzgan tendrán que hacerse cargo de lo que dicen. Permítame. Lo que yo te digo es que no hay persecución ideológica. Pero yo te digo que hay persecución ideológica y te doy las razones, parece que vos no las conocés. Jorge, permíteme introducir a Hugo Godoy, porque una cosa que me pregunto ¿es habitual que en los cambios de gestión se revise el Twitter o las redes sociales de empleados en este caso, o de funcionarios salientes o de posibles empleados para ver si los mantienen o no? No, esta es una práctica nueva que lamentablemente es verdaderamente repudiable, son cosas a las que no se debería recurrir. En el INDEC echaban a gente. No, en el INDEC los que más sufrimos la persecución fuimos los trabajadores. Sí, obviamente, pero no es nuevo. No, digamos, no está ocurriendo. Tenés razón. Ocurrió cosas terribles. Es así. Son prácticas que se vienen sucediendo porque quienes acceden al gobierno creen que es un coto de casa y que hay que sacar a los que están y poner a los de cada uno. Y esto no debe ser así. Nosotros, no se puede decir que no están despidiendo trabajadores. En el Estado Nacional hay más de 8.000 trabajadores despedidos. Hay prácticas que verdaderamente son muy preocupantes, poner policía y que a los trabajadores despedidos le avise un policía de una policía privada o de la Policía Federal de que cesó, que no puede ingresar a su lugar de trabajo. Estas son situaciones verdaderamente graves que hay que ponerle límite, tope, y desde los trabajadores estamos trabajando en esa dirección. Alberto De Facio, tu opinión. Yo veo el segundo argumento de Jorge. Hay una suerte de justificación del despido con una catarata de mentiras, de cifras, de contratos supuestos, de pagos a productoras, que yo lo escuché a Lombardi. Me parece más sensato, en todo caso, el argumento de decir, miren, vamos a hacer un cambio de programación, lo notifico. Es que eso me refiero cuando digo también, ahora, el maltrato es lo que... Me parece que el maltrato, la desprolijidad, desconocer las reglas de contratación, porque algunos seguramente merecerán notificación previa, rescisión de contrato. No, se hace de manera desprolija, se hace con la policía, y atrás, para justificar eso, la mentira, de cifras, de imputarle cosas a los trabajadores. No es una práctica solamente en el gobierno nacional, se está haciendo también en la provincia de Buenos Aires. ¿Vasco Mondarain? ¿En la provincia de Buenos Aires ocurre? Yo quiero puntualizar varias cosas. En primer lugar, acá en los últimos tiempos se han naturalizado una serie de cosas que me parece bien puntualizarlas, que es que yo estoy viendo
y después voy a ir a otros temas, pero yo estoy viendo que los funcionarios políticos que toda la vida, cuando había un cambio de administración, renunciaban, ahora no renuncian. Jorge, no solo que no renuncian. ¿Jorge Perín es un funcionario político? No, yo estoy hablando... A ver, el problema mío no es el problema de los periodistas, que es una parte del problema. Yo estaría muy preocupado, por ejemplo, si lo que echaran son policías, enfermeras, médicos de la terapia intensiva, etcétera, etcétera. También. Está pasando. También. No, está bien, también. Pero vamos a decir las cosas como son. Claro. Vamos a decir las cosas como son. Forman parte de una radio del Estado, que fue una radio que durante todo este tiempo tuvo una línea política determinada. No creo que esté mal cambiarla y hacerla, buscar otro tipo de pluralismo, si se hacen las cuestiones jurídicas para un contrato, decir, bueno, miren, muchachos, pero no para vos hay necesitamos persecución más. Ideológica o no en este caso? No, yo no creo que haya persecución ideológica, sinceramente no lo creo. Si lo hubiera, lo lamento muchísimo, habría que corregirlo, pero me parece que si hay un problema, en todo caso es un problema de que no han hecho lo necesario para notificar a determinada gente que puede trabajar, él lo acaba de decir, han logrado una audiencia espectacular en Radio Nacional, entonces bien podría estar trabajando en una radio privada, ¿no? Pero déjame porque no me cortés. Simplemente esto. No me cortés porque yo estaba hablando de otra cosa. ¿Qué veo ahora? Veo que los funcionarios políticos, que obviamente cuando termina una administración se tienen que ir porque son funcionarios políticos, ahora nadie se quiere ir porque cree que es una persecución. Directores provinciales, etcétera, ahora, y piden indemnizaciones como si no hubieran entrado por la política. Se sabe que cuando un gobierno... ¿Usted me deja hablar a mí? No, usted me deja hablar a mí. Estoy hablando... No, y bueno, yo voy a hablar de lo que yo quiero, no de lo que usted me diga. Yo lo que estoy hablando es de lo que yo estoy hablando, no de lo que usted me diga. Perdóneme porque a mí usted no me está entrevistando. Usted no me está entrevistando. No, pero a mí no me trajeron para hablar de usted y de los periodistas. Me trajeron para hablar, no. Yo quiero hablar de... Bueno, yo quiero hablar... No, porque no es solamente los periodistas. Porque a ustedes lo que le parece a ustedes, que el problema es cuando le toca a los periodistas, y no es así. Pero en este yo caso quiero hablar de otra cosa. No, yo estoy hablando de otra cosa. Bien, Vasco, estoy hablando... Perdón. A él le preguntaron si hay en el Estado, y yo dije, acá tenemos un problema. Segundo, que en el Estado provincial nacional hay una playa de ñoquis. No hay ninguna duda. Y él lo sabe mejor que nosotros. ¿Cuántos son? Porque son miles y miles y miles. Este último año en el Estado Nacional, en el Estado provincial, hasta el último día, estuvieron nombrando gente donde no hay funciones, donde no hay lugares, donde no hay una serie de cosas. Entonces, porque no terminé. Pero discúlpeme, la próxima vez me avisan y hablo cuando usted quiere solamente. No, perdona. No, claro. Cuando usted quiere, solamente. Claro. Es un Vasco. Claro. Yo también soy Vasco. Mi mujer también. Jorge, vos, permitime la indiscreción, sos periodista desde 1967. Desde 1967. Bueno, está claro que yo te escuchaba en Radio Mitre, digamos, está claro, con Castelo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, está claro que no es ni funcionario político ni un neófito en esta materia. Bueno, precisamente dije que por ahí estaba el... Pero sí están mezclando un montón de cosas. Acá no, está mezclando usted, estábamos hablando del otro. A ver, Alperín, escúcheme, Alperín, usted si quiere que yo diga lo que usted piensa, yo no lo voy a decir. Yo le voy a decir lo que yo pienso. Y si me deja, si me deja, ¿por qué no voy a mezclar? Porque es solamente lo mismo. Es solamente lo mismo. Pero usted que es el maestro de la entrevista. ¿Qué quiere hablar usted y que el entrevistado no sea yo? No es una entrevista de usted a mí. No, bueno, claro. Por favor, déjeme hablar. Por favor. Déjeme hablar. Para aclarar la situación. Una cosa son los empleados políticos. Yo cuando asumí como diputado, me dijeron, vos podés contratar tales personas. El 10 de diciembre, cuando a mí se me acaba el contrato, esas personas no son desempleados ni perseguidos, ni los van a seguir políticamente porque estaban conmigo. Se te acaba el mandato, no el contrato. Cuando se me acaba el mandato, a esas personas se les acaba el contrato. ¿Está bien? Cuando yo asumí como diputado, asumí una dirección
Y esa dirección tenía empleados de planta. Me junté con los empleados de planta, que muchos eran de ATE, de otros gremios, y le dije, mire muchachos, ustedes hace mucho que están, son los que más saben, laburamos en conjunto. Había una directora, que esa directora se va cuando yo me vaya. Esa directora no es una perseguida política el día que se vaya. Esa es la trampa. Vos sabés que ocurrió por primera vez en la historia de la democracia del 83 ahora, porque la dictadura es otra cosa. Ocurrió que los ministros tienen que sacar a los directores por decreto. Es una vergüenza. Son unos caraduras. ¿Cómo se van a quedar? Si vos no estás de acuerdo con las políticas de este gobierno y sos director, sos un caradura, te quedás y te haces el perseguido político. Eso está mal. Y es diferente a la discusión de los periodistas. Es totalmente diferente. Yo creo completamente que sobre de eso acuerdo. no hay ninguna discusión. No, bueno, pero están mezclando todo. Eso hay. Así como hay, digamos, en los estados municipales, provinciales y nacionales, que durante los últimos 6 meses se mantuvieron carradas de gente, porque no solamente, y esto lo puede decir Gorro. No se puede equivocar uno cuando despide, tiene que despedir pero por supuesto y hay que revisarlo. No puedes echar a 400 y después Muchos ministerios se juntaron con la gente de ATE y otros ministerios. Perdón. Hoy el viceministro de Trabajo reconoció que no están despidiendo ñoquis, que están reduciendo personal en el Estado. Lo dijo él. Perdón. Pero también entonces, perdón. Ahora, ¿hay ñoquis o no hay ñoquis? Bueno, era gente que laburaba. Cachorro. Eso queda claro. Discúlpenme todos. Perdón. Vamos a ir al debate sobre despidos. Vamos a ir al debate sobre despidos con otro disparador. Ahora, Jorge, antes de despedirte, vos, acá evidentemente hay opiniones divergentes. Vos claramente sentís que hay una persecución ideológica no solo contra vos, sino contra el resto de los que terminaron vos mira quiénes somos los periodistas despedidos y te vas a dar cuenta que eso es evidente. Pero además, lo que quiero decir, porque se habla acá de que el problema son las formas, lo que quiero decir es que nosotros con profesionalidad y un enorme esfuerzo llevamos a la radio al nivel en que está. Y se habló de pluralismo. Entonces tienen todo el derecho del mundo a elegir qué prioridades quieren, pero no echarnos de esta manera, ninguneándonos, mintiendo que nos notificaron cuando no lo hicieron, y realmente, además de echarnos, nos difaman. Es decir, es como decirle al mercado de trabajo, mire, estos tipos además no los tome, porque son esto o aquello, de la peor manera de persecuciones. Veamos brevemente un pequeño fragmento de la parte en la cual decía la nueva directora de Radio Nacional que le habían revisado el Twitter a Jorge Alperi. ¿Vos suscribís lo que dice el ministro Lombardi de que somos violentos, mesiánicos, que le robamos a la gente? ¿Vos sostenés lo mismo? ¿Vos pensás igual? Yo lo que creo es que, por ejemplo, vos, Jorge, en Twitter, revisamos el Twitter, me agrediste. En Twitter, revisamos el Twitter, me agrediste. Yo lo que digo... Lamento que empieces de este modo de gestión. Bueno. Te deseo lo mejor. Gracias, yo también. Negras, censura, persecución, discriminación ideológica es lo peor que le puedes hacer a la profesión periodística y a la democracia de todos los argentinos. Los macristas como vos y los que no somos macristas. Gracias por estar acá. Lo único que tengo para decir... Por la tarde, Ana Gershenson aclaró esta situación, dijo que, cito textual, yo no dije te revisamos el Twitter, dije sí te revisamos el Twitter, es algo de sentido común, además lo que está en Twitter es público. Bueno, esto se contradice con el video que acabamos de ver claramente. Pues invito a quien quiera que mire ese Twitter, que lo muestre ella, a ver si eso es una agresión realmente. ¿Es común, Juan Pablo, que el PRO, antes cuando no era gobierno, revisara las redes sociales de la gente? De ninguna manera. Y el gran hermano que mandó Mauricio Macri en 2009 a las empresas para que interrogaran a las empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un gran hermano que se envió con una serie de preguntas, algunas las clásicas, bueno, cómo está compuesta su familia y demás, y otras preguntas preguntaban por adicciones y otras cosas. Los empleados de la ciudad. Eso también es una
una manía de Macri, espiar. Eso es una mentira. Mirá, si vos defendiste durante 8 años un gobierno que realmente amenazó periodistas, que vos que dije, vos fuiste... ¿A quién amenazó y a quién le pasó algo por causa del gobierno? Era re plural Radio Nacional cuando estaban ustedes, ¿no? Porque me hacés poner en ese lugar, ¿no? Radio Nacional era el símbolo de la pluralidad. 678 era el símbolo de la pluralidad argentina. Entonces, tratemos de llevar el debate a un lugar democrático, porque tampoco era democrático lo otro. Y es mentira lo que vos decís, que en ningún momento se revisan los tweets de nadie. El argumento de que algo se defiende por el lado de que ustedes hicieron lo mismo, mirá, me parece un argumento falaz. Yo quiero construir una sociedad donde los Twitter y los periodistas y el Facebook puedan decir lo que quieran. A mí por Twitter me dicen lo que quieran. El Twitter es la expresión máxima de la democracia, porque ni siquiera necesitas plata para tener el pero Twitter. cuando se usa el Twitter para despedirte, como han hecho, ¿cuántos ministros de Macri están admitiendo que miran los Twitter? Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, ¿cómo no? Tácitamente el Ministerio de Trabajo. Están admitiendo que miran los Twitter. Es un error, Hamilton, pero vamos, a ver, es un error, pero no te creo así. Pero lo que sí yo te puedo decir que durante el kirchnerismo, está revisando. Está mal, muchachos, acá se naturaliza. Si hay algo que hay que cuidar, y yo soy un abanderado de eso, de hecho denuncié cuando persiguieron ¿se acuerdan cuando persiguieron a los tuiteros? Que hubo, bueno, yo fui una de las personas que denuncié ante la justicia ese tema. Si hay algo que hay que cuidar es que la gente en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, es un elemento de expresión fundamental. La gente se puede expresar, puede decir, obviamente que si vos tenés un rol institucional, tenés que tener cuidado con las cosas que decís en Twitter desde el momento que tenés ese rol institucional. Si tenés un rol institucional o tenés un trabajo en el Estado, ahora. No, si tenés un trabajo... Ahora es así también, lamentablemente es así. Pero ahora ¿cuándo? ¿Ahora cuando esto se estuvo 50 días? No lo sé. Porque yo te puedo asegurar, porque yo esto... Digamos, el invento de las cuevas de Twitter, no sé si lo habrá hecho PRO, probablemente lo haya hecho, pero que el gobierno nacional, el otro día en fabricaciones militares, tenían, es la verdad, pero lo sé perfectamente, perfectamente, claro, lo sé perfectamente. Que te construyen trolls y no sé qué. No te pido detalles sobre redes sociales, porque sos un hombre grande, no sé si las usaste. Digo, no sé si es algo más de otra generación. Es más joven que yo. No, la verdad, la uso, pero poco. Por eso, pero vos, como gremialista, como dirigente, digamos, ¿has tenido antes de ahora, de estos últimos días, la versión generalizada de que la gente cierra con candadito su cuenta de Twitter, protege lo que publica en Facebook, blinda de alguna manera sus opiniones políticas públicas en esas redes? ¿Antes te decían eso? Mira, yo creo que el problema más grave es que se haga del despido generalizado un mecanismo y después se lo cubra con distintas modalidades para justificar. Porque se justifica porque es ñoqui, se justifica porque es militante, se justifica porque dijo algo en el Twitter, se justifica porque se vistió de un color inadecuado. Bien. No, el problema de fondo no es el problema formal. El problema de fondo son los despidos generalizados. Y en el caso de Radio Nacional, yo estoy de acuerdo que si quieren cambiar los directores, pueden cambiar los directores. Ahora, los periodistas que tienen contrato, hay que, si quieren modificar la situación, hay que revisar esos contratos y discutir con ellos previamente. Antes, mira, escuchame lo lógico. Antes no se revisaba el Twitter y el Facebook. Te sacaban a las patadas por no pertenecer al partido político. Hay miles de casos en la Cancillería, y ustedes lo saben. Miles de casos porque es un... ¿Patadas? No, yo lo hubiese publicado. No, pero ustedes... No dudes en mi honestidad intelectual. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El periodismo, cuando echaron a una cantidad de gente de la Cancillería, gente que estaba hace 15, 20 años, no gente que habían contratado así de última durante los últimos 6 meses, gente de carrera, gente que estaba... Y no te preguntaban por el Twitter, te sacaban a las patadas directamente. Bueno, todos los gobiernos les pasa que ponen embajadores que no son de carrera. Te puedo nombrar Miguel del Cel. No estoy hablando de embajadores. ¿No habían venido para mejorar las cosas? Estoy hablando... Supongamos que eso fuera cierto. Estoy hablando... Que fuera cierto, no, seguro que era cierto. No iban a respetar las instituciones, la libertad de expresión. Lo tengo que despedir. Ale, te voy a decir algo, solamente te voy a decir lo siguiente.
No, digamos las cosas como son. Para entrar en el Estado, en muchos lados, había que ser de la cámpora. No había otra manera. Esta es la verdad. Esto no pasó hace 10 años. Pasó hace 60 días. Bien, quiero despedir a Jorge, no sin antes preguntarle, vos de la cámpora no sos también por las canas. No soy de la cámpora tampoco. Nadie me controló para entrar al Estado. Me convocaron en una gestión de Eduardo García Caffi en 2008, después de que me echó Radio Mitre. No intervino la cámpora, no conozco a nadie de la cámpora personalmente, no tengo relación con la militancia, porque tengo 50 años casi de periodista y le doy prioridad a mi tarea profesional. Tu mensaje breve a nuestros televidentes. Me parece que hay que preocuparse seriamente, hay que escandalizarse de estas formas que está tomando un gobierno que recién arranca. Yo no lo vi en toda la democracia, un gobierno que debuta reprimiendo, despidiendo miles de personas y persiguiendo políticamente. Es necesario que la gente reaccione, que estén alerta frente a estas formas que son antidemocráticas. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias por venir. Vamos a pasar ahora sí al tema despidos, pero antes una información exclusiva del Minuto 1. El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, ha hecho una serie de anuncios en las últimas semanas, específicamente la semana pasada. Anunció 494 despidos en distintas áreas del ministerio. Nosotros el viernes los tuvimos acá, ustedes los vieron, gente que paseaba, por ejemplo, a personas discapacitadas por los distintos museos nacionales de la ciudad, gente que garantizaba el acceso a la cultura a estamentos sociales postergados, teatros callejeros. Todos ellos quedan afuera de un Estado que considera que esas tareas no son prioritarias. Eso es materia discutible, pero no censurable, no especialmente cuestionable. El ministro Pablo Avelluto dijo en reiteradas ocasiones que los despidos tienen que ver con que no se puede llenar el Estado de amigos, con que no se puede llenar el Estado de gente allegada a quienes ejercen la función pública, y que lo que busca es, y cito textualmente, regularizar las contrataciones mediante concursos, que es un escándalo que no haya habido concursos de directores de museos, por ejemplo. Bueno, la cineasta Carolina Azzi, no sé si tenemos una imagen, ahí está. La cineasta Carolina Azzi, una cineasta de 38 años que codirigió un documental sobre Juan José Sebrelli, el intelectual liberal por excelencia, uno de los que visita habitualmente a la cúpula del PRO y que forma parte de los equipos de intelectuales que apoyan el gobierno que se inicia. Se llamó El Olimpo Vacío ese documental, y otro mucho más reciente dirigió Carolina Azzi, que se llama El Diálogo, que relata un diálogo entre Graciela Fernández Mejía y un ex militante montonero, donde por poco el ex militante montonero asume que la responsabilidad del genocidio fue de ambas partes. Carolina Azzi, esta chica, esta mujer, esta cineasta, es la mujer del ministro Pablo Avelluto. Esto nos lo acaba de confirmar una de las asesoras del equipo de prensa del ministro, luego de que durante la última hora estuvimos intentando contactarlo a él en especial. Carolina Azzi es coordinadora del equipo de prensa del Ministerio de Cultura, es la flamante coordinadora del equipo de prensa del Ministerio de Cultura. Sus antecedentes son como documentalista. En general los asesores en prensa, los coordinadores de los equipos de prensa tienen antecedentes o en redacciones como periodistas o en lugares donde han hecho esta labor antes para empresas o para otros políticos. Es necesario que el ministro Pablo Avelluto explique esta designación, la designación de su mujer, especialmente luego de que el viernes pasado del Banco Central despidieron a la mujer y al hijo de Alejandro Banoli, el expresidente del Banco Central, precisamente por serlo, precisamente por haber sido designados por Alejandro Banoli como empleados, no a cargo de ningún área, eran empleados del Banco Central. Es cierto, con una estabilidad y con un sueldo que para la nueva gestión del Banco Central les pareció repudiable, les pareció que no lo ameritaba. Ahora, es necesario que el ministro Pablo Avelluto explique los antecedentes de su mujer, que, insistimos, nos confirmaron hace un ratito miembros de su equipo que es su mujer, y que trabaja desde hace
un mes y pico como coordinadora de los equipos de prensa del Ministerio de Cultura. Vamos al informe sobre despidos y continuamos en el debate incorporándolo también a Miguel Calvete, de los representantes de supermercados chinos y demás. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Entonces el trabajo va a empezar a faltar. El salario se ha depreciado porque han aumentado los precios terriblemente. Y pronto, cuando la gente tenga que asumir la canasta familiar con las nuevas tarifas que van a aumentar, el salario va a estar complicado para todas las familias argentinas. Va a estar complicado para todas las familias argentinas. ¿Teme que marzo, abril haya crisis social en la Argentina? Yo estoy segura. Nos presentamos a trabajar en la sede central de fabricaciones militares y nos encontramos con la novedad de que 140 personas no podían ingresar al edificio. No hubo ninguna causa ni tampoco notificación para las mismas, solo había personal de seguridad interna de fabricaciones militares que para ese día se había triplicado y personal de la Policía Federal con un listado en la mano en el que si figuraban tus nombres no te dejaban entrar. Nos desayunamos que no dejaban entrar, una situación muy parecida a la de fabricaciones militares, personal de una empresa tercerizada de seguridad con un listado que no tenía membrete, que no tenía firma de un funcionario, pero tenía 480 nombres a los que le decían ustedes no pueden ingresar. El último balance que nosotros tenemos interno es de junio del año pasado. Así que cuando hacemos las primeras proyecciones, relevando lo que tenemos de conocimiento de deudas, porque hay una deuda vencida muy grande que se dejó de la gestión anterior, estamos llegando a hablar de 15.000 millones de pesos de déficit para este año. O sea, ya hemos empezado con muchísimas acciones de tratar, para que tenga una idea, ¿qué son 15.000 millones de pesos? El subsidio de que le estamos demandando a todos los argentinos es bastante grande. Esto era previsible lo que está pasando. Lo menos que se fuera es con una trama social y económica es muy difícil de superar. Por supuesto que son temas que no son nada simpáticos. Cuando los gremios discuten su paritaria, tendrán que resolverlo a través de las mismas para no perder el poder del salario. Maragall dijo que la inflación está rondando entre el 20 y el 25%. Me hace acordar al INDEC del gobierno anterior. La inflación es mucho más alta, de hecho. Así que, si bien no funciona el INDEC, pero se llevan adelante con este tipo de restricciones. No, la inflación es mucho más alta. Por lo que entendí, fueron 450 despidos, ¿no? En el Ministerio la semana pasada. 494, exactamente. En el Estado, la situación de precarización laboral en los últimos años ha sido algo tremendo. Para vos tenés una idea, el Ministerio de Cultura tenía a finales de diciembre 4.000 empleados, solo 500 en planta permanente. Imaginás que es una decisión espantosa, pero al mismo tiempo que es una decisión necesaria en función de darle algún marco de racionalidad a la gestión cultural de la Argentina. Digo, el 65% del presupuesto de cultura de todos los argentinos se destina a salarios. Dijo Hugo Moyano que esto es un arranque complicado, que así no se puede seguir. ¿Esto cómo lo catalogarías, Juan Pablo? ¿Es una amenaza al gobierno? Es un arranque complicado, claro que es un arranque complicado, después de 12 años de destrucción de ciertos sectores. Uno de los sectores que destruyó el gobierno anterior es el sector eléctrico. Bueno, pero no del empleo, ¿no? No, del empleo no, yo estoy hablando del sector empleo. Mira, hoy fui a un bar de los miles que hay en la ciudad de Buenos Aires. Un licuado y una gaseosa, 80 pesos. Lo que paga el promedio de luz en la ciudad de Buenos Aires, una familia promedio, cada 2 meses son 200 pesos. Es absurdo. ¿Y hoy qué ocurrió? Hoy ni siquiera hay luz, porque hay lugar. Cuando sube la temperatura un poco, hoy tenemos un sistema totalmente colapsado. Bueno, ahora
Justamente para eso, obviamente cuando uno vos ve sabés, las Ale, cifras... que lo que pasó en el sector energético en Argentina en estos últimos 12 años fue un desastre. No solo total. fue desastroso, sino que ayer Julio Devido me dedicó una catarata de tweets por remarcarlo, que el devidismo energético es parte de la raíz de este problema del tarifazo, si vos me decís, que hay ahora, que me parece si vos me decís desmedido. que 12 años de subsidio dejaron un sistema eléctrico espectacular, donde hoy... Pero no, y además otra cosa importante, en el mundo el concepto de ahorro de energía, todo el mundo lo tiene incorporado. Nosotros pero, como perdón, sociedad, el problema principal no es el pago de una tarifa de una casa. Sí. En el sistema energético, en la Argentina, a las empresas le pagan el doble del valor del barril del petróleo de lo que vale a nivel internacional. Son $34 el valor del barril a nivel internacional. 70. Y las empresas reciben de parte del Estado $70 por barril. Ese es el gran problema de la crisis energética. Esa es una parte del problema. Es una parte. Las empresas multinacionales y ahora tenemos el gobierno de Chubut y las propias empresas que se juntan para reclamar más subsidio del Estado. Bueno, ya entonces, hoy llegaron... El problema no es la casa del que paga una tarifa pequeña. El problema más serio de dónde se va la plata, esas son las empresas. Permítame introducirlo. El problema es global. Calvete, que no habló todavía. Miguel Calvete, además de representar a los autoservicios de origen asiático chino, es presidente del INDECOM, uno de los institutos que mide el pulso del consumo. Y hoy evaluaron ellos una serie de cifras, de cálculos, en base al aumento de tarifas, cuánto se incrementarían los costos y cuánto deberían trasladarlo. Lo que me hace pensar que el licuado y la gaseosa de Juan Pablo probablemente seguramente aumente. Ahora vaya a aumentar. Sí, efectivamente. Si tomamos un módulo de un comercio tipo de 300 metros, por ejemplo, un caso vamos a tomar el rubro de alimentación, que es el más sensible para toda la sociedad, donde hay 5 heladeras, 2 cajas registradoras. Puntualmente la incidencia hoy es de 4 puntos, de 4% en los costos. Es decir, sobre los costos que tiene el mantenimiento de un negocio, esos costos incluyen salarios, impuestos, aire acondicionado, heladeras, bueno, todo lo energético y todo lo que es gastos de personal y demás. El costo fijo, la incidencia de la electricidad es del 4%. Obviamente si los costos se triplican, que en muchos casos esto es el sector de comercialización, acá estamos tomando un comercio, es el 4%. En el caso de la industria, ya sea una pequeña industria, una mediana industria o una gran industria, la incidencia va entre el 9 y el 30% del valor de la energía. Estamos hablando de energía eléctrica. Si sumamos gas, hay que ver a ver cuál va a ser el ajuste de la tarifa de gas y obviamente también va a tener una incidencia. Perdón, ahí tenemos un audio brevísimo. Tenemos un audio brevísimo del ministro Juan José Aranguren, que hoy dijo que el gas también va a aumentar. Escúchelo. ¿Qué va a pasar con las tarifas de gas? Estamos haciendo un análisis similar a lo que hicimos en el caso eléctrico. Estamos analizando cuáles son los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal. En el caso del sistema de gas, el atraso es menor de lo que teníamos en el sistema eléctrico, porque debo recordar que la misma administración anterior había empezado un sendero en el cual se reconocía... Sobre todo después de la estatización de YPF, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque a partir de ese momento se empezó a reconocer en el mercado un precio diferencial para el gas adicional de $7,5 el millón de BTU. Ahí era casi más evidente que en el caso de la electricidad, porque estamos importando gas desde Bolivia, estamos importando gas en forma de gas licuado que se regasifica en nuestras terminales de Escobar. Uno paga por el gas importado el equivalente a los mercados de referencia que rigen en el mundo. Bien, el gas va a subir entonces también. Ahora, miremos brevemente, si usted se lo perdió, ayer domingo salieron las nuevas resoluciones del ENRE, especificando bien, y ya tenemos con lujo de detalle, con centavos, cuánto va a pagar según su consumo. Mírelo, ahí tiene el consumo de 250 kilowatts bimestre, que antes pagaba una risa, es verdad, tiene razón Arenaza, 31 pesos con 90 aquí en Capital y Gran Buenos Aires, ahora va a pagar 204,90. El aumento es de 542%. Ahora, ese consumo es muy bajo, no es el de una familia tipo. El de una familia tipo se aproxima más al de 550 kilowatts bimestre, que pagaba casi 50 pesos y ahora va a pagar
casi 400 pesos, con un incremento del 740%, más que el que nos contó Aranguren el viernes en la conferencia de prensa. Y luego tenemos más arriba los consumos más grandes. Ese de 1100 kilowatts, que hasta ahora pagaba 174 y ahora pagaría 1000. ¿Es el que se parece a un local, Calvete? No, es mucho más. ¿Es mucho más? Son entre 3.000 y 5.000. Estamos hablando de un local pyme, digamos. Es un local pyme. El problema acá pasa por otro lado. Creo que hay una tarifa social que se va a aplicar a jubilados. Se va a aplicar a jubilados y a el 85% de los jubilados de la Argentina va a pagar pero una tarifa el problema no social. son los jubilados. Acá hay un problema mucho más grave que es la pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria, que es la principal dadora de trabajo del país, aquellas pequeñas y medianas industrias que tienen menos de 20 empleados han quedado afuera de cualquier tipo de resolución. La pequeña y mediana industria, donde hay concentración, están pagando una tarifa alta hoy, no están subsidiadas. No, bueno, justamente es a quien hay que subsidiar. Porque después tenemos las grandes corporaciones. ¿Me dejas dar el concepto? Para entender, si hay una fábrica en Córdoba, esa fábrica no le van a subir los costos porque está pagando en tarifa alta. Sí, le va a subir. Sí, le va a subir porque le aumentaron el kilowatts. Pero no pasa nada. Llevaron de 30 a 70. Hoy es caro. No, porque hoy en día tenemos grandes compañías y grandes corporaciones que tuvieron subsidiados durante 12 años. Un desbalanceo federal. Total. Perdón, la realidad del sector, Miguel. No, la realidad del sector, ya sea el sector pyme como el sector del pequeño comercio, es absolutamente preocupante. ¿Cuánto va a trasladar el precio de esta suba de, supongamos, 500%? Y estimamos que tiene que estar en el orden del 1,5 al 3%, que es altísimo en lo que es alimentos. Por ejemplo, si vamos a ese rubro, es muy alto. Es tremendo. Obviamente venimos de un bimestre de 6,5. Bueno, tenemos una incidencia determinada en productos refrigerados y una incidencia determinada en productos no refrigerados. Esos son dos temas distintos. Ahora, el tema es que esto viene de una catarata. ¿Por qué? Porque la industria, ya sea pequeña, grande, mediana, va a recibir también aumentos, tiene muchísima más incidencia en sus costos la energía y obviamente también lo va a trasladar y a su vez nos lo van a trasladar a los pequeños puntos de venta. ¿Temés que además de traslado a precios haya despidos a partir de esto? O sea, haya comercios que se tornen inviables y por la combinación de menor consumo y mayores costos. En consumo en general, salvo contadas excepciones, está mesetado desde hace un semestre y es negativo. En el caso, por ejemplo, del rubro de alimentación, el último trimestre ha caído lo que es alimentos de canasta básica, de consumo masivo. Te doy un ejemplo, el caso de productos lácteos, leche fluida en sachet, que es el alimento básico de cualquier familia, con chicos, cayó 2,3%. O sea, ¿Cayó el consumo de leche? Cayó el consumo de leche 2,3%. ¿En qué periodo? En el último trimestre. O sea que están cambiando la dieta o evidentemente hay crisis. Decir es lo siguiente, el sistema como funcionaba estaba colapsado y además hoy un cordobés paga más luz que un porteño. En eso estamos de acuerdo. No, 7 veces. Pero ¿por qué no se la bajaron al cordobés? Estamos de acuerdo. Pero vos tenés que... Vamos al ejemplo de la pizza. Estamos de acuerdo. Pero hay dos conceptos acá. Escúchame, yo hice un estudio regional. Cuando vos vas a Uruguay, cuando vos vas a Brasil, cuando vos vas a Uruguay, ni se te ocurre prender una lamparita y el aire acondicionado... Tienen otro tipo de conciencia de cuidado de la energía. Pero yo te quiero explicar algo. Nosotros como sociedad perdimos el concepto. Cuando yo era chico... Cuando era más chico, me acuerdo que teníamos un aire acondicionado o dos aire acondicionados, nos mandaban a dormir todos en un cuarto y prendían un aire acondicionado. El concepto del ahorro de energía es un concepto que está en todos los países. Estamos y como retrocediendo 30 años. Lo hemos perdido. Estamos retrocediendo 30 años. ¿Sabés lo que pasa? No. Este gobierno nos hizo retroceder 30 años. Este gobierno, el anterior, este gobierno, esto recién asume. Esto recién asume. Pero el desastre energético que se hizo en la Argentina en los últimos 12 años es inenarrable. Pero es inenarrable. Flaco, vos viste los números. Las empresas, como el sector concentrado de la economía, todos están recibiendo beneficios. Fueron un desastre. Fueron una cleptocracia completa. Pero si yo empecé a hablar y me cortó. 50% del poder adquisitivo en 2 meses. Pero no digas. Y le quieren decir ahora que la inflación es del 20%. Resulta que el problema de la Argentina es de los últimos 50 días. Y todos los 12 años anteriores no. Por favor, llevaron al país y a la provincia de Buenos Aires al desastre más grande de la historia. De la historia. No funciona nada. No funciona nada. Nada. No funciona nada. Un desastre. Quebraron todo. Sistema energético, provincia de Buenos Aires, quebraron todo. Todo. Está todo quebrado. Una cleptocracia populista hicieron. Se dedicaron exclusivamente a robar. Toda la culpa del gobierno anterior. Esta es la verdad. Los trabajadores
Se dedicaron a robar, muchachos. Dejaron todo un desastre. Sí, tengo que ir la provincia de Buenos Aires no funciona nada. Deja que se defienda el oficialismo. Tengo que ir cerrando. No, yo soy bonaerense, querido. Permiso, yo soy bonaerense. Tengo que ir cerrando, pero no tengo que vivir ahí, donde no funciona nada. El verso de la provincia quebrada. ¿Pero qué verso me hablas? Para otro capítulo. Por favor. Antes quiero hacer una aclaración técnica sobre lo que se decía del subsidio al barril de petróleo. Primero que hay 5.000 familias petroleras pendientes de este arreglo para no ser echados. Ya firmaron por 6 meses. Firmaron por 6 meses. Digo porque recién hablábamos... Encima no usan a los trabajadores para extorsionarnos a nosotros. ¿Vos qué querés, que los echen a los petroleros? Claro. No, lo que quiero es no le den el subsidio y los echen. Que no les sigan, que no sigan subsidiando a los niños que se echen los petroleros. Empresas multinacionales. Cachorro, y que subsidien a los pequeños y medianos empresarios. Es un tema demasiado complejo para tratarlo con esa Es un tema un poco técnico para tratarlo exactamente con esta liviandad, pero es bueno que el televidente sepa que mientras Argentina tuvo durante muchos años un precio del barril reconocido a las provincias petroleras y a los trabajadores y a las empresas petroleras muy por debajo del internacional, el barril estaba $100 y le pagaban 40 a las petroleras, 42, ahora por el contrario se les paga más justamente para que no se frene la exploración, y dejaron la explotación de ganar. Y esas cosas. Nunca dejaron de ganar. Pero bueno, pues son empresas, pero en ese lapso a paladas se la llevaron siempre. Es otra discusión, pero me parece que el balanceo de precio del barril el problema es cómo se distribuye la riqueza en el país. Exacto, ese es el problema. Ese es el problema, a ver, cómo Miguel, se distribuye la riqueza en el país. Entonces, el traslado de precios del aumento de tarifas sería de entre 1,5 y 3 ya. Ahora, si sube el gas también... En el caso del gas afecta mucho más a las industrias. El tema es que, un poco lo que quería redondear, acá se está tomando de forma autónoma la problemática. Cuando hay muchas empresas y muchas industrias que, por ejemplo, son exportadoras, hoy existe un dólar competitivo para exportar y este tipo de medidas, si no se clusteriza, si no se determina bien a dónde o no aplicar el aumento, genera, le estamos licuando la posibilidad de exportar. Eso pasa con muchas... Independientemente del tema comercio, que el comercio en sí, salvo el que vende productos refrigerados, y algún que otro comercio se ve afectado en mayor o menor medida. Pero el problema acá es la pequeña y mediana industria que no se la considera como si fuera un jubilado, entre comillas, o un titular de un plan social. Entonces creo que está todo conectado, no lo podemos tomar de forma autónoma. Les quiero agradecer a todos, pero antes 30 segundos de cada uno, les pido por favor puntualidad. Sí, frente a esta escalada de precios, frente a no querer habilitar la discusión paritaria, frente al hecho de que a los trabajadores nos quieran hacer discutir despidos por miles en las provincias, en el Estado Nacional y en los municipios, frente a esa situación los trabajadores vamos a resistir y el día miércoles vamos a reunir a la conducción nacional del gremio para definir una medida de fuerza, un paro nacional de los trabajadores estatales, porque lamentablemente de la carta abierta y pedido de audiencia que le hicimos al presidente Macri el 29 de diciembre y al ministro de Trabajo no nos han dado ningún tipo de respuesta, excepto seguir despidiendo Gracias, gente. Godoy. Daniel Facio, Alberto de Facio, perdón. Macri no quiso responder una pregunta en el debate, que fue ¿quién va a pagar los costos de la devaluación? Ya sabemos ahora quién la está pagando. Los trabajadores, los jubilados, la clase media, los pequeños y medianos comerciantes, la pequeña y mediana industria. Juan Pablo Arenaza. Mira, después de 12 años de destrucción de un sistema, nosotros queremos normalizar. Hoy, con este esquema, una familia pobre va a tener un subsidio directamente a esa familia. Hoy, una familia que vivía en el barrio más caro de Buenos Aires pagaba lo mismo que una familia que vivía en el barrio más pobre de la Argentina. Amonderain. Sí, el gobierno kirchnerista en estos 12 años dijo que iba a defender al Estado y lo que hizo fue convertirlo en algo inútil, que para lo único que ha servido es para apropiarse individualmente, hacerse ricos a muchos funcionarios y a meter indiscriminadamente en cualquier lugar gente, aunque no tuviera nada que hacer. Les agradezco muchísimo a todos por venir aquí. Gracias a ustedes por mirar Minuto Uno como siempre. Gracias, Miguel. Me cortaste. ¿Qué pasó? ¿Me cortaste por la mitad? Ahora seguimos con el bar. Me cortaste por la mitad. No, lo último que quiero decir es lo siguiente. Tan es así que después de esa famosa década ganada que nos hablan ellos, perdieron la provincia de Buenos Aires y perdieron la nación no con De Gaulle, con Mario Vidal y con Macri. Muchachos, háganse cargo, háganse cargo, háganse cargo, háganse cargo. Bueno, ya está, la guerra de hinchas en un rato. Quédese porque...